Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 2. Génesis 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. No solamente lo bendijo, sino que lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Palabras que deben retumbar nuestros corazones. Son palabras que, como cualquier otra palabra del Señor, deben echar raíz en nuestros corazones, pero lamentablemente son palabras que a muchos que profesan la fe hoy en día se les ha olvidado, o en el peor de los casos, la han ignorado. El Señor en la creación separó un día entre 7, escogió un día, lo bendijo, tiene la bendición del Señor, tiene el favor del Señor, ese día en particular, no que los otros días no lo tengan, no, pero ese día en particular tiene el favor de Dios, y no solamente lo santificó, sino que, no solamente lo bendijo, sino que lo separó de todos los demás, lo apartó de todos los demás para que ese día fuese santo, lo santificó. Santificar es separar para que permanezca puro. Eso fue lo que hizo el Dios en el que tú crees. Eso fue lo que hizo el Dios que creó los cielos y la tierra. Eso hizo el séptimo día. Y reposó en el día séptimo. Estamos hablando de que el Señor utilizó su poder y quedó agotado. Estamos hablando que el Señor, obviamente, en su omnipotencia, creó los cielos y la tierra y el universo entero y quedó agotado. No, si el Señor hubiese quedado agotado, si el Señor hubiese salido de él poder de tal manera que le hubiese restado poder al que ya tenía, estamos hablando de que ese Dios no es un Dios que tiene todo el poder. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué significa Dios reposó? ¿Por qué lo hizo? Ese fue el primer día de reposo de nuestra era. Antes del segundo día de reposo, Adán y Eva pecaron. Dios reposó porque Dios es un Dios que nos da ejemplo. Y Dios estaba en ese reposo enseñándonos lo que deberíamos hacer en ese día de ahí en adelante. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros leamos estos versículos, no los leamos muy superficialmente, simplemente de una manera caprichosa. Un Dios con D minúscula señaló un día e hizo algo y se acabó. No, es el Dios creador de los cielos y de la tierra que decidió bendecir uno de los 7 días. Usualmente el Señor bendice personas, pero nos hacemos la pregunta, bendijo un día. Y no solamente lo bendijo, sino lo separó de los demás para que fuese santo entre los demás.
Un día, no una persona, un día. Institución divina, decreto divino, autoridad divina, es lo que podemos ver detrás de estos versículos. Dios bendijo y santificó un día de la semana. El título para la predicación en la noche de hoy es: santificado sea tu día. Santificado sea tu nombre fue el título que le dimos al tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Santificado sea tu nombre. El cuarto mandamiento, o la predicación que tenemos en el día de hoy del cuarto mandamiento, podríamos decirle: santificado sea tu día. No que nosotros lo santifiquemos, Dios ya lo santificó, pero nosotros entonces debemos indagar en las Escrituras qué es lo que nos dice la palabra acerca del día de reposo. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo debemos guardarlo? ¿Qué debemos hacer en él? ¿Qué no debemos hacer en él? Y precisamente yo quiero entrar con una introducción. Si tardo en esta introducción, tengan paciencia, pero es importante que desde un principio nosotros hagamos una examinación retrospectiva de qué ha sido nuestra cristiandad o cómo hemos vivido nuestro caminar en Cristo hasta el día de hoy. La mayoría de nosotros venimos de trasfondos carismáticos, venimos de trasfondos católicos. Al amigo, y lo digo con respeto como siempre lo hago, al amigo católico o a la religión católica, con tal de que tú vayas a la iglesia el día domingo al menos una vez y des las ofrendas, ya eso viene a ser como suficiente. La persona que viene del trasfondo pentecostal extremo o pentecostal muchas veces moderado o carismático, pues simplemente una ida a la iglesia el día domingo es suficiente y ya la persona queda implícitamente libre de emplear el resto del día conforme sean sus necesidades. Pero ¿ese es el mensaje de la palabra? ¿De eso nos habla la palabra? Amigos, alguien decía en una oración: a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. A lo realmente bueno, es decir, a Dios, a sus leyes, a sus enseñanzas, a sus estatutos, a sus mandamientos que son buenos, santos, justos y perfectos, a eso se le llama malo. Pero a las cosas malas, es decir, a lo que prohíben los mandamientos, a lo que prohíbe la palabra, a eso le llamamos bueno. Vamos a la calle y preguntemos a la gente: Señor, señora, en estas épocas decembrinas, ¿qué es bueno? Me responderán: pues bueno es matar el marrano en la esquina, pues bueno es asar sancochada en la cuadra, pues bueno son las verbenas, pues buenos son los bailes. Todas esas cosas son buenas en los estándares del mundo caído en el cual vivimos. Pero si les preguntamos: ¿te parece buena la ley del Señor? ¿Te parece buena los mandamientos? ¿Te agradan? ¿Te gustan? ¿Son de alimento? ¿Le apetecen a tu alma los 10 mandamientos? Oh, no. El mundo en el que vivimos es un mundo de estándares inversos. Una vez más, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que no hemos vivido ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10 años en los estándares caídos. Hemos vivido todas nuestras vidas, 20, 30, 40, 50 y 60 años, en un mundo de estándares caídos. De tal manera, y presten atención, que los estándares caídos se convierten en el estándar de vida de las personas. ¿Por qué? Porque hemos visto lo malo. Porque hemos visto la violación flagrante de la ley del Señor a diario.
La hemos visto de nuestros padres, la hemos visto en la sociedad en la que vivimos, la hemos visto en el círculo religioso en el que nos movíamos, de tal manera que después de 30, 40 o 50 años, conforme la edad que tengamos, entonces para nosotros esos malos estándares han llegado a ser la norma. Nosotros ya no nos regimos por los estándares correctos de la palabra del Señor, sino por lo que hemos visto o por lo que nos han enseñado. Porque una cosa es enseñar el estándar caído en un mundo caído, y otra cosa, que es lo que hacemos en esta iglesia, es enseñar el estándar bíblico en un mundo caído. Y si tú piensas bien, enseñar el estándar caído en un mundo caído es fácil. A las personas les gusta. Pero enseñar el estándar bíblico en un mundo caído no es placentero para muchas personas. No es apetitoso para muchos pastores. Venir a enseñar el cuarto mandamiento con las implicaciones que esto trae, para mí es un gozo, para mí es de agrado y es mi responsabilidad. Pero yo sé que quizás para muchos no lo sea. Entonces, cuando yo en casa estoy orando, preparando para la predicación, sabiendo de que muchas de estas verdades van a causar que algunas personas se indispongan, yo tengo dos opciones siempre. Predico la palabra del Señor como es, vayas en 5 amigos o vayas en 10 personas de la iglesia, excúsenme, o predico la palabra en los estándares caídos y los tengo a todos amañados aquí sentaditos. ¿Predico la palabra como el Señor manda y agrado a Dios? ¿O predico la palabra que ustedes quieren oír y les agrado a ustedes? Bueno, la respuesta es obvia. En una iglesia bíblica se predica la palabra como es. Y nosotros, una invitación que les hago, debemos ser humildes. El problema es la falta de humildad entre muchas personas que vienen a una iglesia para oír verdades de manera selectiva. Es decir, escucho verdades y absorbo unas, pero otras no las absorbo. Entonces, ¿dónde está la humildad? Eso lo aprendíamos en Colosenses capítulo 2, versículo del 20 al 23. Una falsa apariencia de humildad veíamos. ¿Dónde está la humildad nuestra cuando decimos que somos estudiantes del Maestro? ¿Dónde está la humildad nuestra cuando decimos, Señor, admito? ¿Puedes hacer eso? Tú lo puedes hacer. ¿Tú has admitido en oración que has estado rotundamente equivocado por muchos años o no lo has admitido? ¿O aún consideran las verdades que te han enseñado como las verdades absolutas de la palabra? Este mandamiento requería esta pequeña introducción para allanar el camino, para aplanar el camino, porque ciertamente el cuarto mandamiento es la piedra de tropiezo para el cristiano de hoy en día. Y amigos, o somos o no somos, o estamos en Cristo o no estamos en Cristo. O amamos la ley moral del Señor o no la amamos. Pero yo quiero despertarte para que tú no duermas en la peligrosa trampa de que, de la ley moral del Señor amo, cumplo, anhelo cumplir 9 mandamientos, pero eso sí, el mandamiento número 4 lo excluyo de la lista. Ese no. Amados, no transitemos ese peligroso camino. Santiago nos habla de la indivisibilidad de la ley del Señor y de que rompiendo un mandamiento rompemos los demás. Tengamos pues cuidado y seamos humildes, les insto, porque las directrices que vamos a ver a través de la palabra no son mías, son precisamente de la palabra. Quizás no terminemos el día de hoy el estudio del cuarto mandamiento, quizás lo continuemos el día 31, no lo sé, quizás lo dejo para que otro hermano lo concluya, no lo sé, en estas charlas doctrinales,
Pero lo que yo sí quiero dejar el día de hoy son los cimientos bíblicos del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, comienzo diciendo, no ha sido abrogado. Continúa vigente el día de hoy, tan vigente como cuando el dedo del Señor lo escribió en las tablas de piedra. Donde quiera que se hallen las tablas de piedra en este momento, el cuarto mandamiento está tan claro como el primero, el segundo, el tercero y del quinto hasta el 10º. Dios no ha abrogado el cuarto mandamiento. El carácter santo del día del Señor o de ese día apartado entre 7, el carácter santo no ha dejado de ser santo. Independiente si este mundo caído aborrece el cuarto mandamiento, independiente si la iglesia de Cristo vitupera a Cristo violando el cuarto mandamiento, e incluso si tú no crees en la validez del cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento prevalece porque es una ordenanza de Dios. No lo instituyó el hombre, no lo instituyó Pablo, no lo instituyó ninguno de los apóstoles, lo instituyó el Señor el día que reposó de sus obras para darnos ejemplo. ¿A quiénes? ¿A los judíos? No, a toda la humanidad de lo que ese día significaría para siempre. El primer mandamiento era el qué adoramos. El segundo mandamiento nos indicaba cómo adorar, la manera correcta de adorar. El tercer mandamiento nos indicaba la actitud que nosotros debemos tener para adorar. Y el cuarto mandamiento nos indica el tiempo que debemos tener para adorar. Pastor, usted me está diciendo que solamente debemos adorar, exaltar, alabar al Señor en el día del Señor. No, todos los días. Ojalá, decía un reformador, ojalá todos los días fuesen días del Señor. Ojalá todos los días pudiésemos descansar de todo para correr a la iglesia y alabar al Señor, pero no es así. Fue decreto del Señor: 6 días trabajarás y en el 7º reposarás de tus obras. Pero hagámonos la pregunta: cuando el Señor nos dice 6 días trabajarás, como lo leíamos ahora en el libro de Génesis 16 lo leíamos ahora. Si el Señor ha dicho 6 días trabajarás y en el 7º descansarás, ¿cómo crees que es la correcta interpretación de esa ordenanza? ¿Crees que el Señor quiso decir 6 días trabajarás y en el día número 7 te echarás en cama, te arroparás, prenderás el televisor, te saciarás de comida y descansarás de todas las labores que tú has hecho? ¿Crees que esa es la correcta interpretación? ¿Crees que la correcta interpretación es 6 días trabajarás, pero el día 7º tú decides lo que quieras hacer? Amigos, el principio regulativo de la adoración a Dios incluye este punto. No solamente incluye el objeto a adorar, no solamente incluye la manera de adorar, no solamente incluye la actitud que tenemos al adorar, sino que también señala un tiempo específico de adoración. El día del Señor es el día que el Señor separó, bendijo y santificó para que los judíos, no. Para que los cristianos, no. Para que toda la raza humana descansase y le adorase. Mucho cuidado con caer en la mala interpretación de que el día del Señor era para los judíos. Les explico por qué. Si alguien cree que el día del Señor era para los judíos, entonces los demás 9 mandamientos también eran para los judíos. Si alguien cree que el día del Señor solamente aplicaba para los judíos de antaño, entonces
ahí nos metemos en camisa de 11 varas, como es nuestro dicho en esta amada nación. Sumo cuidado debemos tener porque la ley es indivisible y es universal. Es decir, para todas las criaturas, para todos los seres humanos. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, reposarás. ¿Será que el Señor, continuamos haciéndonos la pregunta, será que el Señor estipuló, separó, bendijo y santificó el domingo para que tú dispusieses de él conforme bien te parezca? ¿Será que en el día domingo está bien hacer las cosas que nosotros por la falta de buena administración del tiempo no pudimos hacer durante la semana? Amigos, el Señor nos llama mayordomos. ¿Ustedes saben qué es un mayordomo? Un mayordomo, hablándolo en términos coloquiales, es la persona en la que se delegan ciertas responsabilidades para cuidar, para mantener, para sostener y últimamente para rendir cuentas de las ganancias que el terreno, que la finca, que la propiedad da. Tú no solamente eres mayordomo de los bienes materiales con los que el Señor te ha bendecido, sino que eres mayordomo del tiempo que el Señor te ha concedido. Porque Dios es Señor no solamente de lo inmaterial, sino Dios es el Señor de tu tiempo. ¿Cómo manejas el tiempo? ¿Cómo distribuyes el tiempo? El Señor nos dice en el 4º mandamiento: hay un día específico y especial para adorar. Eso no significa que si en algún lugar del mundo la iglesia no se puede reunir el primer día de la semana, que es el domingo, eso no significa de que el Señor vaya a rechazar esa alabanza, esa adoración, esa congregación. Eso no significa eso. Lo que el 4º mandamiento enfatiza es que hay un día de carácter mandatorio, no es pues por si quiere, por si siente deseos de venir a la iglesia, por si te parece bien, no. Un día entre 7 que el Señor separó con el propósito que le adoremos, con el propósito que nos congreguemos y con el propósito de recordar, número 1, la creación. Dios es un Dios que creó los cielos y la tierra. Recuerden el preludio, recuerden las palabras del Señor antes de dar los 10 mandamientos. Yo soy Jehová, vuestro Señor, que os sacó de la tierra de esclavitud de Egipto. En ese momento el pueblo tenía que acordarse del Señor como, no solo como creador, sino como libertador, amigos. Y eso no es lo que debemos hacer el día del Señor, bueno, todos los días, pero el día del Señor es para recordarnos de eso. Nuestro Dios es omnipotente creador, pero nuestro Dios también nos redimió, nos salvó. ¿Será que Dios no merece un día de los 7? ¿Será que Dios no merece el diezmo de tu tiempo? ¿Será que de las 24 horas al día tú me dices, pastor, yo diezmo mi tiempo, es decir, más de 2 horas y media yo oro, yo busco, yo alabo al Señor? La mayoría quizás dijesen, no es mi caso. ¿A dónde los quiero llevar? El día domingo le pertenece exclusivamente a nuestro Señor. No es tuyo para que hagas en él conforme lo que tú quieras. Es el día del Señor. ¿Por qué? Les voy a leer Marcos capítulo 2, versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. 28.
Por tanto, el Hijo del Hombre, es decir, por tanto, Cristo es Señor aún del día de reposo. Mucho cuidado con esta palabra aún. Y lo digo claramente, hay pícaros, hay personas que tuercen las escrituras diciendo que esta palabra, esta partícula aún, significaba que hasta ese momento el Señor era el Señor del día de reposo. Lo que esta palabra aún significa es el Señor, versículo 18, por tanto el Hijo del Hombre es Señor también del día de reposo. No está diciendo, aún soy, no, también. El señorío de Cristo incluye el día del Señor. Cuando tú no guardas el día del Señor, tú te rebelas flagrantemente en contra de Dios. Y se los voy a probar en la palabra del Señor. Vamos a la lectura que hicimos al principio. Vamos a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, vamos a leer el versículo 28. Y Jehová, miren, no es palabra de Moisés, no es palabra de Aarón, es palabra de Dios mismo, palabra audible. Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Esa pregunta yo se las hago a ustedes hoy. ¿Hasta cuándo no querréis guardar el día del Señor? Esto precede lo que sucedió en el versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. En el día de reposo hicieron lo que no les era permitido. Y el Señor dice: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos? Yo les hago esa pregunta a ustedes, se las hago en el amor del Señor, pero firme en lo que dice la palabra, es claro y que tú lo entiendes. ¿Hasta cuándo ustedes no quieren guardar el día del Señor? ¿Hasta cuándo vosotros haréis con el día del Señor lo que bien les parece? Este pueblo hizo lo que bien le parecía. Salieron en el día de reposo e hicieron lo que quisieron. Es decir, salieron a recoger y no hallaron. El punto es que desobedecieron. ¿Hasta cuándo vosotros violaréis mis mandamientos? Miren la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Esto es antes de que el Señor diese la ley o reiterase la ley en el monte Sinaí. Y el Señor está haciendo el reclamo: ¿hasta cuándo vosotros quebrantaréis mis mandamientos? Amados, el día del Señor no es opcional. El día del Señor no es si la persona se siente o no se siente deseosa de cumplirlo. El día del Señor hace parte y paquete de los 10 mandamientos, de la ley moral. Nosotros no somos salvos por cumplir los 10 mandamientos, se los he dicho muchas veces. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo, quien cumplió los 10 mandamientos. El problema es que los creyentes de hoy en día no tienen el deseo de guardar el día del Señor. El problema es que los creyentes encuentran cosas más apetitosas para hacer el día domingo. ¿Cómo qué? Como ir a los restaurantes, como ir a las piscinas, como divertirse en las fincas. Pastor, ¿hay algo de malo en ir a un restaurante? No. ¿Hay algo de malo en ir a nadar a una piscina pública? No. ¿Hay algo de malo en disfrutar de las comodidades que podemos tener? No. Pero el propósito del día de reposo es que el día del Señor lo dediquemos exclusivamente para Él. Amigo, yo le hago una pregunta. 6 días tú trabajas, de lunes a sábado. ¿Para qué? Para que tu familia esté bien, para que tú estés bien, para que en tu nevera haya lo necesario, para que tu hijo o tu hija pueda comer lo que es necesario.
Y en otras palabras, trabajas de lunes a sábado por tu cuerpo y por el cuerpo de los demás. ¿Acaso no nos está diciendo el Señor en el cuarto mandamiento que como parte del cuerpo de Cristo, el día domingo debemos trabajar para el cuerpo de Cristo? Si 6 días a la semana trabajamos para nuestros cuerpos, para que tengamos techo, para que tengamos luz, para que tengamos abrigo, ¿acaso el día domingo no debemos trabajar para el cuerpo del Señor? ¿O no somos parte del cuerpo del Señor? Acuérdate, vamos a Génesis 20, vamos a Éxodo 20, Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. Miren las palabras. Nosotros sabemos que en la palabra del Señor no hay una palabra que sobre, ni hay una palabra que falte. Miren la palabra curiosa con la que el Señor inicia este mandamiento. Acuérdate. No era nuevo para ellos. Acuérdate que desde el día número 7 de la creación yo lo instituí. Independiente si lo han guardado o no, yo lo instituí. Acuérdate de ese día. Hay muchas personas que dicen que el pueblo de Israel no guardó el día de reposo sino a partir de Sinaí. Nosotros sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque si regresamos 4 capítulos atrás, en Éxodo capítulo 16, podemos ver claramente que el día de reposo estaba instituido para entonces. Entonces, que nadie nos venga a decir y que nadie nos venga a engañar diciendo que solamente el día del Señor, el día de reposo, comenzó a ser válido a partir de Sinaí. No, el día de reposo fue válido desde el primer día de reposo que hubo en la tierra hasta el día de hoy. Recordemos entonces Éxodo 16, cuando el Señor les recriminó a los judíos por violar el mandamiento de guardar el día del Señor. Los argumentos se suman, los argumentos se apilan y nos encontramos con argumentos meramente carnales para decir no es válido el día del Señor. Los argumentos bíblicos se amontonan enfrente de ti y dan testimonio quizás de tu rebeldía. El día del Señor es el día donde el Señor es el Señor, no donde tú eres el Señor. El día del Señor es el día donde nosotros tenemos la oportunidad de venir, de gozarnos, de aprender, de cantar, de alabar a nuestro Señor, de tener comunión los unos con los otros, de evangelizar, de proclamar a otros lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque 6 días estamos trabajando. Pero el día séptimo, el día primero de la semana, que es el domingo, es el día donde nosotros tenemos la oportunidad para testificar a este mundo caído de que los estándares no son como ellos nos lo han enseñado a nosotros, sino es como la Biblia nos lo enseña a todos. Guardar el día del Señor no es una carga pesada para el creyente. No debe serlo, al menos. No debe serlo. Ahora, para una persona que no está acostumbrada, es un proceso de aprendizaje. Eso no vamos a discutirlo. Para una persona que por 40, 50 años ha estado acostumbrada a ir a la iglesia el domingo, a decir, bueno, ya fui, ya puedo hacer lo que yo quiera, es un proceso. Pero podemos aprenderlo si tenemos el deseo. Pero podemos aprenderlo juntos de la mano si tenemos el deseo, si le clamamos al Señor. No es algo que yo me estoy inventando, es algo que ha estado tan empolvado, tan curtido de suciedad, tan lleno de mugre, que eso se ha convertido en el estándar. El día domingo es mi día donde yo descanso. No, el día domingo es el día donde nosotros celebramos a un Dios que es creador y a un Dios que es salvador.
El día domingo es el día donde nosotros celebramos a ese Cristo resucitado. El día domingo es el día donde nosotros proclamamos a 1000 voces, si nos es posible, ese Dios que nos ha salvado, ese Dios que ha cambiado nuestras vidas. El día domingo es un día donde los santos del Señor se unen a una misma voz a anhelar ese reposo eterno. Hay muchos que dicen, el día del Señor no es necesario guardarlo porque Cristo es nuestro reposo. Ciertamente Cristo es nuestro reposo, ciertamente lo es. Pero Cristo es nuestro reposo en el sentido de que ya no tenemos que hacer cosas para ser salvos, pero el cansancio de este mundo caído todavía tenemos que lidiarlo. Por lo tanto, el día de reposo va a continuar siendo relevante para nosotros. Ahora, guardar el día del Señor no es quedarse en casa quietos como una momia. No, guardar el día del Señor es hacer las cosas que el Señor nos ordena hacer. ¿Qué cosas debemos hacer el día del Señor? Pues primero nos debemos congregar. Es tan lamentable que aún el domingo las personas no se congreguen. Es lamentable. Y se llaman creyentes. Y si usted les dice, no son creyentes, se ofenden y no vuelven. Lo primero que debemos hacer es congregarnos. Congregarnos las veces que la iglesia programe las actividades. Amigos, si tú tienes un trabajo como doctor, como médico, como conductor de ambulancia, si tienes trabajos esenciales, hombre, nadie te está diciendo que no los cumplas. Eso sería mal testimonio. Pero si tú puedes venir, y si tú sabes que a las 11 de la mañana nos estamos congregando y que durante el día estamos evangelizando, estamos repartiendo un tratado, estamos aprendiendo en las clases de doctrina que vamos a comenzar, si tú sabes también que los días domingo hay servicio evangelístico a las 6 de la tarde y tú estás en casa con el control remoto del televisor pasando, quiera el Señor recordarte que el día del Señor no es para que tú hagas conforme lo que bien te parezca, sino para que tú recuerdes quién es tu Dios, para que tú les recuerdes a otros quién es el Señor, para que tú también anheles ese descanso eterno. Violar este día del Señor es violar la ley moral, eso ya se los dije, no voy a enfatizar más al respecto. Violar este día haciendo lo que se nos venga en gana es simplemente decir, nosotros somos los señores, los dueños, los administradores del tiempo. Pasar el día del Señor en regocijo, en parranda, en hechura de comidas con la familia, todo eso es poner la familia por encima de Dios. Y esto lo digo con respeto, gústele o no le guste a los que están aquí, a los que nos ven por el internet, preferir a la familia, preferir a los amigos, preferir las diversiones el día del Señor, en vez de estar congregados, alentándonos, laborando para Él, evangelizando y haciendo tantas cosas que necesitamos hacer, es poner todas esas demás cosas por encima del Señor. Violar este día es dar mal testimonio. Pues hacemos lo mismo que los mundanos hacen. Si los mundanos el día domingo se reúnen para cocinar y para comprar cosas y para celebrar y para otras cosas, pues ¿qué diferencias hay entre nosotros y los mundanos si nosotros estamos entre ellos y haciendo lo que ellos hacen? ¿Qué diferencia hay? Amados, el caminar cristiano que les han enseñado a la mayoría de ustedes, o de nosotros, me incluyo, es un caminar laxo, relajado, donde el señorío de tu vida y de tu tiempo lo comparten Dios y tú. El caminar cristiano es un caminar donde el señorío es exclusivo de Cristo. Y Cristo predomina, prevalece y es el Señor de quien eres y de lo que
tienes, incluyendo tu tiempo. Sé que para muchos no es fácil, sé que para otros es nuevo. Lo que yo sé es que quienes son hijos del Señor aman los mandamientos del Señor. Quienes son hijos de Dios aman la ley moral del Señor. Quienes son hijos del Señor se deleitan en los mandamientos del Señor, incluyendo guardar el día, no para ser unos allí cristianos hipócritas, para venir y dar testimonio a este mundo caído de quién es el Dios que creó los cielos y la tierra y quién es el Dios que nos ha salvado. El día del Señor es un día santo. Cuidémonos pues, amigos, que nuestras acciones o que nuestras palabras o que nuestros pensamientos, no solamente ese día, los demás por supuesto, pero en especial en ese día, cuidémonos pues de que no ofendamos al Señor flagrantemente, creyendo que somos creyentes cristianos y que nos comportamos como unos mundanos. Un día donde debemos dar, aún más que los demás, testimonio a este mundo caído.